Es la conferencia magistral en conjunto con la Universidad de San. El tema del día de hoy es Reboarding, el desafío del retorno al trabajo presencial y o el trabajo híbrido. Este evento tiene por objetivo reflexionar sobre las implicancias de la nueva normalidad laboral, del retorno a la presencialidad y o la implementación de jornadas híbridas. Todo ello desde la perspectiva de la cultura organizacional, el liderazgo y teniendo en cuenta las percepciones de los empleados sobre los cambios que estamos viviendo. Estará a cargo del profesor Guillermo Di Filippi Rodríguez, quien tiene una maestría en organización y dirección de personas por ESAM, un posgrado en dirección estratégica de recursos humanos por Centrum PUCP Business School, graduado de abogado en la PUCP, ejecutivo senior con experiencia gerencial en gestión de capital humano, especializado en gestión del talento, compensaciones, administración y relaciones laborales. Profesor, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes con todos, con todas. Sean muy bienvenidos a esta charla. Y el tema, como ya lo ha dicho Yulisa, que vamos a hablar es del concepto de reboarding. Y es el desafío que hoy tenemos al normalizarse nuestras actividades, al dar por concluida lo que fue la pandemia COVID-19, y sea cualquiera la forma como haya regresado al trabajo. De repente siempre estuviste en presencial. Vamos a hacer varias reflexiones, porque no es que no haya pasado nada, han pasado muchas cosas. Y vamos a hablar de eso. Vamos a tocar cuatro temas, ¿no? Trabajo presencial versus trabajo híbrido y lo que ha pasado en el mundo empresarial, en el mundo laboral. También vamos a hablar un poco de cultura organizacional y liderazgo con relación a este tema de dónde o cómo yo trabajo, el concepto y lo que significa y las implicancias de hacer un reboarding en una organización, y la experiencia empleada, Employee Experience, que es uno de los conceptos que ya venían desde antes de la pandemia, pero con la pandemia han cobrado una fuerza muy, muy importante, ¿no? Cómo sentimos nuestra experiencia en el día a día de trabajo y las implicancias que ello tiene en el talento en las organizaciones. Bien. Entonces vamos a comenzar con hablar un poquito de trabajo presencial y trabajo híbrido. Y ustedes recordarán que, bueno, antes prácticamente todo el mundo estaba haciendo un trabajo de carácter presencial. Y muchos antes, tal vez cambiaron durante la pandemia y ahora han vuelto a regresar a lo presencial, o durante la pandemia también trabajaron presencial porque su negocio lo requiere así, la empresa lo requiere, porque es una operación, es manufactura, extracción, o simplemente, pues, si no están ahí físicamente no se puede, ¿no es cierto?, desarrollar el negocio, ¿no? Entonces era por necesidad, o de repente simplemente porque, bueno, así era, ¿no? El presentismo, o sea, estar presente físicamente, el que los jefes, los líderes, los gerentes, los propietarios de una empresa puedan mirar el trabajo de la gente, del equipo, ¿no es cierto? Se llama presentismo, ¿no? ¿Cómo controlo, cómo sé yo que están trabajando si no los veo, ¿no? Entonces necesito que estén aquí en el negocio, ¿no? Pero durante la pandemia hubo muchas personas que han trabajado en virtual, gran cantidad de personas. Algunos solo durante la pandemia y ya regresaron al presencial, ya sea por la necesidad del negocio o porque, como decimos, los propietarios, los gerentes quieren ver a la gente de nuevo sentada en su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, muchas organizaciones hoy han regresado todos en presencial o una parte en presencial, y algunos todavía, tal vez por diferentes razones, estén en virtual. Y ha aparecido pues la modalidad del trabajo híbrido con diferentes esquemas. No vamos a profundizar en ese tema, pero hay los esquemas de 3x2, ¿no? Tres días, ya sea en la oficina o en su casa, y los otros 2 al revés. No similares, 4-1, 4-2, dependiendo si trabajan los sábados, ¿no? Y
Aquí sí ha habido ya, y ese es un punto de discusión interesante, depende del rol, es decir, necesitamos que todos estén presentes en el lugar de trabajo, en la empresa, o algunos podrían estar algunos días trabajando desde su casa. Todo tiene sus ventajas, su pro y su contra, ¿no? O empresas que de repente, porque trabajan a través de canales virtuales, ¿no? De e-commerce, etcétera, pues todos pueden estar en un trabajo virtual y reunirse de cuando en cuando ellos sea necesario, ¿no? Entonces hoy tenemos un mix de presencial, virtual y el trabajo que se llama híbrido o flexible, ¿no? Y ahí entran en juego dos cosas importantes que están detrás y que quiero resaltar. Presentismo, que es control al final del día, y lo que está en la otra mano se trabaja por resultados. No importa el lugar donde estés, no importa si estás en tu casa, estás en un café, en la casa de un amigo o en el lugar físico de la empresa. Te gestionan por resultados o te gestionan porque estás presente calentando el asiento de la oficina, del lugar de trabajo. ¿No? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro es, allí donde existe una necesidad de la presencia física de una persona, desde una planta industrial, pues hay que estar ahí, ¿no? Como dicen, al pie del cañón, pues eso sí, claro, requiere de lo presencial. Pero si yo trabajo en tareas de carácter administrativo, de repente no necesito estar todos los días físicamente en la oficina. Ahorro de tiempo, ahorro de traslados, etcétera. Igual, por medios digitales, seguimos conectados a un clic. Y todos sabemos, aquellos que han estado trabajando en forma virtual durante la pandemia, que se trabaja igual o más, porque estás más tiempo conectado, más tiempo cumpliendo tu rol, tu función. Y a través de los medios virtuales, correos, WhatsApp, chat, mensajería electrónica, ¿no? El celular, estás conectado con tu jefe, con tus compañeros de trabajo y con lo que está pasando en el negocio y te están demandando entregar resultados, hacer tu rol, hacer las tareas que te correspondan. Entonces, la conectividad que hoy tenemos, el alcance que hoy tenemos a los medios de comunicación e información para trasladar trabajo, ¿no? En forma virtual, es una realidad ya en todos los negocios. Bien. Perdón. Entonces, vamos a hacernos dos preguntas importantes. ¿Estamos frente a nuevos escenarios? ¿Algo ha cambiado? ¿O simplemente ocurrió la pandemia y acabó la pandemia y volvemos a lo mismo de antes? ¿Estamos frente a nuevos escenarios de gestión? ¿Y qué tanto impacta la modalidad de trabajo en el desempeño laboral? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Realmente un trabajador en presencial, en virtual, en híbrido, en flexible, cuándo es más productivo y por qué? Vamos a dar o intentar dar respuesta a estas dos preguntas que son muy importantes para haber definido, porque muchas empresas ya lo definieron sin tal vez haberse hecho la pregunta, cómo la gente es más productiva. Bien, y acá tenemos una imagen que nos dice Ignacio Serrano y Joseph Sayeras. Dice que el compromiso de la fuerza laboral con la organización es esencial para que ésta pueda adaptarse de forma exitosa a las circunstancias cambiantes y a las necesidades imprevistas del entorno. Y efectivamente, ¿no? El compromiso de la gente, de la fuerza laboral, hizo posible que las organizaciones, los negocios, pasaran esta crisis del COVID-19. Pero una crisis como esa no deja huellas en los negocios y deja huellas en las personas. Y hay que reconocer que algo ha cambiado. Y hoy, que hemos retornado a la normalidad, aunque es una nueva normalidad, porque no es la misma normalidad de antes,
se requiere igual fortalecer ese compromiso, ¿no es cierto?, del equipo, de nuestra gente, con la organización, con el negocio. Estamos frente a nuevos escenarios de gestión. Pues la era digital está acá, es la cuarta revolución industrial, ¿no? La primera fue la del vapor, la segunda de la electricidad, la tercera fue de la informática. Y ahora estamos en la cuarta revolución industrial de la digitalización, la era de la robótica, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas. Y esa es una realidad presente en la vida cotidiana de nosotros, ¿no? El comercio virtual, etcétera, ¿no? Entonces, la era digital ha cambiado los diferentes ámbitos de nuestra vida. Cambió la economía, el trabajo, el mundo de los negocios. También ha cambiado lo social y cultural. Hoy en día utilizamos nuestro móvil, nuestro celular, para tantas cosas, para mover nuestra cuenta bancaria, para comprar por medio de la web, de tiendas virtuales, hacer pagos mediante pasarelas de pago, etcétera, ¿no? Y todo ello genera de que los negocios, las empresas y las personas, pues nos adaptemos, ¿no es cierto?, a estos cambios, ¿no es cierto?, a estas necesidades que se van presentando, porque vienen impactos desde el entorno, ¿no? Entonces el mundo digital impacta a los negocios, pero también impacta a las empresas, a las personas, ¿no? Y son las nuevas tecnologías las que están hoy en día ya redefiniendo el mercado de negocios, pero también el mercado laboral. Hoy en día, si no tienes habilidad en materia digital, ya es difícil trabajar, ¿no? Por lo tanto, hoy se demandan nuevas competencias duras en la parte de la gestión digital, ¿no? Pero también de habilidades blandas. Hay una gran demanda de que uno tenga inteligencia emocional. Dicen que uno se incorpora a una organización por los conocimientos, la experiencia, y te despiden por falta de inteligencia emocional, de tu habilidad para construir y mantener relaciones interpersonales y sociales apropiadas, ¿no es cierto? Hoy en día se demanda a los líderes que sean líderes empáticos, que se pongan en los zapatos del otro, que entiendan las emociones del otro, ¿no? Se requiere trabajo colaborativo, nadie hace solo su trabajo, depende de otros y también traslada valor a otras personas, a clientes o a otras personas dentro de la organización. Se requiere de innovar y se requiere de resiliencia, esa capacidad de sobreponernos frente a fracasos, frente a un entorno que de repente no nos es tan favorable, pero del cual con automotivación salimos adelante, nos recuperamos y continuamos el camino. Entonces, si estamos frente a nuevos escenarios de gestión que se han agudizado por el efecto, por un lado, de la crisis del COVID, pero por otro lado, porque la digitalización ha cobrado cada vez más fuerza y más rápido, ha entrado al mundo empresarial y de los negocios y de la vida cotidiana de nosotros. ¿Y cómo impacta la modalidad de trabajo en el desempeño laboral? Y esta es una pregunta muy interesante porque muchas organizaciones no lo han estudiado, no lo han evaluado, y es importante verdaderamente hacerlo. McKinsey, una de las consultoras más grandes del mundo, hizo, obviamente, hace unos 3 meses una encuesta y decía de los encuestados, de miles de personas, que el 75% de los resultados preferían un modelo de trabajo híbrido. O sea, ya desde el lado de las personas, el trabajo híbrido era el más conveniente porque puedo estar en cualquier lugar, ahorro en mi desplazamiento, e igual cumplo mi tarea, mi trabajo. Y se trata entonces de regresar a la normalidad, la forma de trabajar y ocupar los espacios físicos que venían de antes. Se trata de regresar a lo mismo. Eso es lo mejor para los empleados. Es lo mejor para que ellos trabajen, ¿no? Cercanos, presentes, ¿no? Y realicen sus tareas como antes. ¿Es esa la mejor forma? ¿O será
la virtual. Depende, ¿no? Del negocio, depende a qué se dedique, depende del rol que tenga cada persona, el tipo de negocio, etcétera, ¿no? Profesor, tenemos algunas consultas a través del chat. La señora Liliana Sánchez indica, cuando las oficinas son propias y están totalmente diseñadas y equipadas para el trabajo presencial, ¿la empresa tendría el suficiente sustento para elegir trabajo presencial al 100% con miras a futuro? A ver, sí, porque es la empresa la que decide, ¿no? Es la empresa la que va a tomar las decisiones si yo quiero que todos estén presentes, si quiero que un grupo esté siempre presente y otros roles o determinadas funciones puedan tener flexibilidad o estar en un trabajo híbrido o virtual. Esa es la decisión de la empresa. Ahora, la decisión de la empresa sí tiene una serie de consecuencias, no voy a hablar ahorita de eso, pero sí tiene una serie de consecuencias. Sí, creo que eso, no sé si responda a la pregunta. Sí, ¿Había también otra pregunta más? la señora Liliana también nos comenta, el Congreso está introduciendo 6 nuevas infracciones para el teletrabajo a partir del Sí, 2023, exactamente. desapareciendo el trabajo remoto, ¿no? Y el Sí, señor, sí, sí, dígame. lo quieren desaparecer, ¿no? Hoy en día existe vigencia de la norma, pero a su vez también hay que recordar, y eso viene desde antes, que eso se podía pactar. Obviamente, en un contrato escrito, ¿no? Se podía pactar el realizar un trabajo remoto, en el cual tendrían que especificarse legalmente todas las condiciones de pago y las cargas que iba a asumir la empresa para que eso funcionara. Acuérdense que durante la pandemia se dieron normas de excepción y a las empresas virtualmente no les ha costado, ¿no es cierto?, que el personal de oficina, administrativo, etcétera, pudiera trabajar en forma virtual. Es decir, que nosotros como personas tuvimos que asumir, por ejemplo, los costos de internet, de la conexión, etcétera, ¿no? Y la acomodación de un lugar de trabajo en nuestro domicilio. Obviamente muchas empresas dijeron, te envío una silla ergonómica o te doy estas facilidades, pero eso era libre, era voluntario de las empresas. No sé si eso eh, responde a la pregunta. Lo que está en discusión en el Congreso es eliminar esta forma de trabajo, eso todavía está en veremos. Ojo, que es una forma de trabajo práctica que existe en todas partes y que pues, la tecnología lo permite y dependerá obviamente de cada negocio, de cada empresa, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que más le convenga, porque hay ahorros para el empleado, hay ahorros para la empresa, pero también hay costos para el empleado y costos para la empresa, ¿no? Como todo tiene su pro y todo tiene su contra. Espero que eso haya respondido la pregunta de Liliana. David, Sí, el señor David Guamanchay indica, los trabajos híbridos permiten ser más productivos. Además de ello, hay que entender este aspecto psicológico que permite a los colaboradores ser más rentables. sí, justo de eso vamos a tratar el tema. Vamos luego justo a tocar ese punto. Muy, muy buen punto, David. Y sí, entonces Ah, te han contestado eso. sí, y ahora acaba de inscribirnos el señor Edwin Mesa. Nos comenta cómo se está tomando el factor psicológico de los trabajadores que estuvieron con enfermedad del COVID al asistir al trabajo presencial y de los demás compañeros al pensar de contagiarse o creer contagiarse van a estar expuestos. A ver, una persona que ha tenido COVID y ya se ha recuperado ya no contagia, ¿no? O sea, eso yo creo que es solamente tener información para darnos cuenta de que no es una enfermedad permanente, es como una gripe. En el momento en que la tienes puedes contagiar, ¿no es cierto? A través de la respiración, estornudos, etcétera. Pero una vez que te recuperas, que te da de alta el médico, ya no hay contagio. Podría sí recontagiarte, y eso va a depender si no se toman las medidas adecuadas de distanciamiento y que obviamente las personas cuando se contagian, ya no acudan a su centro de labores y tomen la medicación que sea necesaria, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. David nos dice no solo es ahorro y costo. Bueno, vamos a continuar. Continuamos. Entonces, acá viene la gran pregunta de cómo impacta la modalidad. Y decía, hay ahorros, pero también hay costos en ambos lados, ¿no? En la empresa y en el
trabajador. Y cabe preguntarnos si esa es la mejor manera. Regresar a lo mismo de antes, a lo que tenían antes, si esa es la mejor manera para que los trabajadores, los colaboradores estén comprometidos, ¿no es cierto? Se comuniquen adecuadamente después de todo lo que ha pasado, trabajen nuevamente juntos en equipo, ¿no? Y realicen sus tareas y entreguen los resultados que deben entregarse. También cabe preguntarse si aquellas empresas que no ofrezcan oportunidades de trabajo híbrido o flexibilidades, ¿no es cierto?, podrían correr el riesgo de perder empleados. Yo he escuchado amigos, gente, jóvenes, amigos de mis hijos que dicen, no, si yo tengo que regresar todos los días a la oficina, yo me cambio de trabajo. Estoy seguro que muchos de ustedes también han escuchado frases así. Empresas que no ofrezcan flexibilidad serán menos atractivas para atraer talento, sobre todo el talento joven. Bien, de lo que se trata es de identificar la relación de los patrones reales de trabajo, es decir, de los comportamientos, de aquellos factores que tienen las personas con relación a su desempeño. No sé si me dejo entender. En el mundo del trabajo es importante llegar a entender en una organización en concreto, en un área en concreto, en una función en concreto, cuáles son esos factores que hacen que haya un excelente desempeño y se entreguen los resultados esperados y más. Porque el definir si una persona debe estar presente unos días y otros no, y cuándo, requiere entender realmente cómo se es más eficiente en el trabajo. Entender lo que guía a la eficiencia en el trabajo, a la eficiencia en el desempeño y a la entrega de resultados. Porque no es por el hecho de estar presente o por el hecho de trabajar de la casa. No es por eso exactamente que seamos más o menos productivos, que tengamos mejores o menores resultados. Hay que ir un poquito más abajo para entender realmente qué es lo que hay ahí, qué factores son los que producen una mayor eficiencia en el trabajo. Y hablemos de que el trabajo no es algo lineal. Tenemos momentos que necesitamos reunirnos, momentos que necesitamos hablar con nuestro jefe, necesitamos momentos en que tenemos que hacer una tarea solos, necesitamos momentos en que de repente nos relacionamos con personas de otras áreas, o nos relacionamos con clientes, o nos relacionamos con proveedores. Son diferentes momentos, diferentes actividades de trabajo, y a ese nivel de detalle hay que llegar. Bien. Entonces, ¿cómo impacta la modalidad de trabajo en el desempeño laboral? Hay que identificar esos factores, hay que analizar, pero ese análisis tiene que ser segmentado, porque no todas las labores, no todas las áreas, no todas las funciones, no todos los roles en una organización son iguales. Lo que el área contable, financiera hace, es muy diferente de lo que hace el área de logística, o de recursos humanos, o de marketing, o de ventas, o de producción, o el área de distribución, la logística, ¿no? Las diferentes áreas de una organización, los diferentes roles y funciones, ¿no es cierto?, tienen factores diferentes para un buen desempeño. Entonces hay que encontrar ese patrón de trabajo, de factores de éxito que maximicen el desempeño de las personas, pero visto por funciones y roles. Y esa data convertirla en números, tratar de convertirla en resultados cuantitativos y agregarle, bueno, ¿y qué puestos rotan? ¿Dónde hay mejores o no tan mejores desempeños? ¿Qué tanto compromiso hay en la gente? Segmentarlo también por edades, por antigüedad en la empresa, por generaciones. Entonces, tener insights, es decir, tener entendimiento de qué es lo que está pasando y qué es lo que mueve hacia el mejor desempeño, ¿no? De manera tal que podamos tener un reflejo más cuantitativo, más objetivo de qué es lo que hace que la organización tenga un alto desempeño. ¿Qué modalidad, qué forma de trabajo es más adecuada para qué rol, en qué momento, etcétera, ¿no? Esto nos permitiría rediseñar la forma de trabajo de una manera mucho más específica,
para roles y puestos, de manera tal que facilitemos flexibilidad ahí donde sea factible, porque ahí donde no es factible no tiene sentido, o allí donde la flexibilidad, etcétera, no traiga mejores desempeños, no va a funcionar. Y eso pudiéramos llevarlo incluso al nivel personal, porque tengan la seguridad de que hay personas que funcionan muy bien sin supervisión y hay otras personas que si no tienen supervisión, su desempeño decae, su resultado decae. No pueden trabajar solas, necesitan de supervisión. Lo cual no es bueno para la empresa, pero si no, no entregan resultados. Entonces hay que conocer y entender los patrones, los factores que hacen del trabajo, ¿no? Traer un resultado de desempeño alto, ¿no? Y con ello poder sustentar en dónde y cómo debemos rediseñar la forma de trabajo, según los roles, según las actividades de las personas, ¿no? Y debemos de personalizar así para cada rol o individuo qué es lo que mejor funcionaría para esa persona o para ese rol dentro de la organización o para esa área. Y yo no sé si ustedes estén de acuerdo, pero por ejemplo, cuando es necesario reunir a un equipo para revisar resultados, para hablar de nuevas metas, yo creo que es mejor hacerlo de manera presencial. Pero si uno tiene que hacer una tarea individual, ¿no es cierto? Hacer un análisis de determinada información, uno lo hace solo y puedes estar en cualquier lugar. No tienes necesariamente que estar en el lugar de trabajo. Entonces habrá momentos en que tú necesites estar solo, aislado, y tal vez el mejor lugar para estar aislado es tu casa, para estar concentrado. O puede ser que tu casa no sea un buen lugar para trabajar, porque, en fin, hay mucho ruido, el internet no es bueno. Eso depende, ¿no? O sea, son muchos factores que hay que ir aislando y analizando para ver qué es lo mejor. Entonces, se trata de habilitar espacios adecuados en las organizaciones o fuera de ellas que faciliten, obviamente, la colaboración, el networking de los empleados, el que sientan ese vínculo de equipo, ¿no? Que sean lugares de trabajo positivos, ¿no es cierto? Donde mejore el bienestar de las personas, donde puedan también capacitarse, ¿no es cierto? Y ejercer creatividad, ¿no? Entonces hay que modular esto en función de la data que obtengamos por roles, por puestos y hasta por personas, ¿no? Entonces no habrá una solución única, pueden haber muchas soluciones. Y ahí dependerá qué decide la organización, la empresa, porque podemos tener simplemente a un pequeño grupo trabajando en forma virtual o en forma híbrida, algunos días en la empresa y otros fuera, ahorrar algunos espacios o traerlos solo para reuniones, o tener a todos, gran parte, trabajando en forma presencial. Entonces, este hecho de qué modalidad debemos elegir implica realmente revisitar, ¿no es cierto?, lo que es los puestos de trabajo y ver qué tanto el desempeño de esos puestos es el esperado y qué modalidad de trabajo es la más apropiada, la más adecuada y en qué actividad, ¿no es cierto? Y en qué actividad, para poder tener algo más bien, más que híbrido, flexible y acorde, ad hoc, apropiado para la empresa y para los colaboradores. Muy bien. Antes de pasar al siguiente punto, vamos a ver si respondemos algunas personas del chat, algunas preguntas. Nos había comentado la señorita Daniela, profesor, si es que la empresa decide un modelo híbrido a los que se quedan en casa, ¿tendrían que asumir todos los costos que la actual ley de teletrabajo exige? Ver si el lugar de trabajo, en este caso su casa, cuenta con las condiciones óptimas, etcétera. Por otro lado, cuando acabe el estado de emergencia, la empresa dice, tiene su puesto de trabajo en la oficina, pero los trabajadores deciden si siguen en sus casas o no. ¿Deberán asumir los costos de la actual ley del teletrabajo?
A ver, lo que ha dicho es muy cierto. Sin lugar bueno, mientras dure el estado de emergencia que todavía está vigente, se aplica la normativa actual. Esa normativa aparentemente va a cambiar, ¿no? Si cesara el estado de emergencia y no se dictara ninguna nueva norma, efectivamente la empresa decidirá, en principio, tendría que regresar a la presencialidad, pero podría evaluar un trabajo híbrido o virtual. Y ahí sí tendría que asegurarse en qué condiciones realmente se produce ese trabajo virtual y tendría que asumir los costos que manda la ley, ¿no? Y obviamente tendría que hacerse un contrato escrito para esos efectos. ¿Sí? Ahora bien, las organizaciones tienen que revisar, como hemos mencionado, qué actividades, qué roles realmente es factible que sea híbrido o que sea virtual, pero en función de desempeño, porque pudiera ser que haya una persona que ha estado en el modo virtual y su desempeño haya sido menor a que cuando estaba físicamente presente. A la organización le va a convenir traerla de regreso a la oficina y poder ejercer un poquito más de supervisión en el trabajo. O también podría ser al revés, que la persona fue más productiva en el modo virtual desde su casa que cuando estaba en la oficina, porque de repente en la oficina había más distractores que en su casa, o al revés, ¿no? Eso hay que analizar. O sea, no se trata simplemente de decir, ok, tengo 3 opciones y me quedo con lo anterior porque ya lo conozco, o voy a lo híbrido porque es un mix y a ver, veremos cómo nos va. Creo que sí hay que hacer un análisis de roles, de puestos, de áreas y de personas para ver cuál es la mejor decisión. Obviamente, desde la perspectiva de la organización, esa decisión va encaminada por un lado, a fortalecer a la organización y obviamente a obtener la mejor productividad, ¿no? Y lo que se vaya a hacer, hay que mirarlo desde el punto de vista de lo que vamos a hablar luego, de la experiencia empleada, de su bienestar y de lograr que los colaboradores estén comprometidos pues, con la organización en el trabajo, que no perdamos gente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir adelante. Vamos a hablar de cultura organizacional y liderazgo rápidamente. Entonces, la transformación digital que hoy en día está en boga en las organizaciones, poco a poco, proceso por proceso, pero va entrando con fuerza en todas las empresas y en nuestra vida personal, no es más que integrar la tecnología digital en las diferentes áreas de la empresa, ¿no? Y eso implica cambiar la forma de operar y cómo le brindamos valor a los clientes, pero implica también que reelaboremos, reestructuremos nuestros productos, nuestros procesos, nuestras estrategias, aprovechando esa tecnología, que nos genera agilidad, ¿no? Mayor rapidez de respuesta frente a las demandas de nuestros clientes, ¿no? Y esto realmente lo que requiere es una reinvención de todas las áreas dentro de la empresa. Revisar cómo trabajamos, cómo es nuestra estructura, cómo son nuestros procesos, cómo son nuestros flujos de trabajo, pero también las habilidades que tienen las personas, ¿no? Y estamos hablando tanto de habilidades duras, de habilidades respecto al mundo digital, pero también respecto a habilidades blandas, ¿no es cierto? También es una revisión del estilo de liderazgo. ¿Cuál es el estilo de liderazgo más apropiado para estos tiempos, ¿no? Más participativo, menos directivo, más humano, más empático, más de facilitador de equipos que de mando y control, ¿no? Cómo son las interacciones con los clientes y cómo estamos generando valor pues para todos nuestros stakeholders, para todas las partes que tienen un interés en nuestra organización, una implicancia. Entonces la cultura organizacional está allí, es como la niebla, está ahí, pero no la podemos tocar así porque no está escrita, pero se vive, se siente, se percibe como la humedad del ambiente, ¿no? Esa es la cultura. La cultura es la manera como aquí, en esta organización, hacemos las cosas. Cómo le damos sentido a nuestro propósito organizacional. Y es la suma de creencias, de valores, de comportamientos en una organización, ¿no? Y que son entendidos por todos y aceptados, ¿no? Se vuelven lo común,
esas creencias, esos valores, esos comportamientos, sobre qué es lo que es correcto para hacerse en una organización, cómo tomamos decisiones, qué celebramos, ¿no? Etcétera. Dice que las culturas más efectivas, más eficientes son aquellas que no solo integran, ¿no? Logran integrar a todo el grupo humano en esa organización, sino aquellas que logran involucrar, entusiasmar, apasionar a las personas en el propósito, en la misión de esa organización, en lo que hacemos, ¿no? Y la cultura pues acelera, mantiene o detiene a la organización. Hay una frase muy antigua de Peter Senge que dice que la cultura se come de Peter Drucker, perdón, que la cultura se come a la estrategia para desayunar, porque la cultura es la que facilita, ¿no es cierto?, las decisiones, facilita el hacer, ¿no? Y uno plantea una estrategia, eso es algo intelectual, pero cuando vamos a hacer, hay formas de hacer las cosas, y esa es la cultura. La cultura nos ayuda a lograr realizar nuestra estrategia, o la desacelera, la detiene, o simplemente lo impide, ¿no? Y eso implicará que tengamos que hacer algunas modificaciones en la cultura de la organización, ¿no? Porque la cultura tiene un impacto real sobre el desempeño y la efectividad de una empresa. Entonces, la transformación digital no solamente es comprar tecnología, comprar software para la gestión de la información, sino es un cambio en la forma de operar. Es un desafío el tema de la transformación digital, ¿no? Requiere de un cambio cultural, la forma de pensar, la forma de hacer las cosas, en la mentalidad primero de los líderes y luego de todos los empleados de una organización, ¿no? Y también nos hace ver que requerimos un nuevo tipo de estructura organizacional y nuevas formas de gestionar a las personas, poniendo al cliente y al empleado en el centro, es decir, pensando realmente en todo lo que hacemos, cómo impacta, cómo afecta la experiencia del cliente y la experiencia del empleado. Y acá tenemos un cuadro que nos refleja que de una gestión tradicional, enfocada en control, en alinear la organización hacia los objetivos, venimos pasando a una gestión ágil, porque hoy en día, si uno no es rápido y flexible, la competencia te gana, ¿no? Entonces hay que tener foco en generar agilidad y tener foco en el cliente. Y acá hay dos imágenes que son melocotones, son frutas. Vamos a pensar que estos fueran personas. En el cuadro de la izquierda ustedes podrán ver a los melocotones unos encima de otros en forma de pirámide. Y en general las empresas tienen estructuras piramidales, ¿no? Acá está el gerente general, los gerentes o jefes funcionales, acá está la gerencia media o los supervisores o jefes, y acá están los que hacen, los chamberos, los que hacen el trabajo, ¿no? El personal administrativo, el personal operativo, etc. Pero tenemos que pasar a organizaciones más planas para que sean más ágiles, donde en el centro estarán los líderes de la organización, pero también las áreas de servicio, mirando de cara a cada una de las unidades productivas o a las unidades de negocio que tocan al cliente, ¿no? Estas son las fronteras de la empresa que tocan al cliente. Estas son las que traen el dinero a la organización, que traen los resultados. Y la área central, tiene que ser de servicio a todas ellas, ya sea canales, plantas, lo que fuere, tiendas, lo que fuere, ¿no es cierto? Darles servicio, pero servicio de igual a igual, ¿no? Y acá en cada una de ellas hay equipos de trabajo con sus respectivos líderes, ¿no? Entonces son organizaciones más chatas en lo jerárquico, pero que funcionan e intercambian información y toma de decisiones mucho más rápida, ¿no? Mucho más ágil y de cara al cliente. Preguntas, dudas hasta acá. ¿Qué es el reboarding? Luego vamos a contestar los WhatsApp que ahí tenemos. ¿Qué es el reboarding? Y es esta posibilidad, ¿no es cierto?, de reincorporar a la gente, ¿no? De decir, señores, se acabó la pandemia, vamos a reembarcarnos. Aunque de repente siempre estuviste presente en la empresa, siempre estuviste en la modalidad presencial, igual.
es un alto en el camino y decirles, vamos a retornar a una nueva normalidad. Vamos a hacer algunos cambios. Vamos a seguir trabajando juntos, comprometidos con los objetivos que tenemos. Cualquiera que sea la forma como la que tú hayas decidido hacer regresar a la gente, pero es más que nada para decirles, señores, se acabó esta etapa y ahora estamos en una nueva etapa, que no es exactamente la misma de antes, porque hay cosas que, como hemos visto, ha cambiado el entorno de negocios, la digitalización, etcétera, y las diferentes posibilidades de flexibilizar el trabajo, ¿no? Entonces hay que reasimilar a todos los empleados en sus puestos de trabajo, volverlos a comprometer, ¿no es cierto?, con los objetivos organizacionales. Es una gran oportunidad para volver a motivar, reenfocar y alentar a los empleados al logro de objetivos. Promover también el bienestar individual, preocuparnos, obviamente, por el bienestar, la salud, etcétera, lo que llaman el wellness, ¿no? El tener una psicología positiva dentro de la organización, entusiasmo, porque van a venir tiempos mejores, es cierto, ha habido un desfase económico, ha habido una situación difícil para las organizaciones, pero si seguimos en la lucha, si seguimos acá, es porque vamos a mejorar, vamos a progresar y vamos a alcanzar nuestros objetivos organizacionales, ¿no? Y a seguir mejorando la productividad de la organización. Entonces, este proceso de reincorporación, que es el reboarding, implica volver a fomentar el compañerismo, la comunicación, a que nos sintamos una comunión, un equipo en la empresa, fortalecer los lazos con el negocio, con nuestro propósito, y fortalecer las relaciones entre los miembros del equipo. Recuerden que ha habido muchas personas que se han incorporado a una organización durante la pandemia, muchos también que han salido por diferentes razones. Entonces es una oportunidad de volver a fortalecer todas las relaciones entre los diferentes miembros del equipo. Y este proceso de reboarding tiene que ser práctico, tiene que ser sencillo, tiene que ser acorde al tamaño, a la dimensión de la organización, de las personas. Tienen que ser algunas actividades muy concretas, muy prácticas, que no sean costosas, pero que aseguren el lograr ese propósito de volver a reenganchar a todos a un mirar hacia adelante con optimismo, ¿no es cierto?, pese a las dificultades por las que pueda haber atravesado o esté atravesando el negocio, ¿no? Tiene que tener un aspecto social, porque hablábamos de reenganchar a todos como equipo, ¿no es cierto?, a que la gente siga trabajando junta en la modalidad en la que estuviere, ¿no es cierto? Tiene que ser algo profesional, porque tenemos que ver también si hay brechas de conocimiento, de habilidades, ya sea de habilidades duras o habilidades blandas, y tenemos que revisar eso también con la gente, ¿no? Y en lo organizacional, pues es una oportunidad de revisar y rediseñar puestos de trabajo, porque en la medida en que podamos ir incorporando, ¿no es cierto?, una transformación digital, los puestos de trabajo deben de cambiar, justamente para tomar los beneficios, ¿no es cierto?, de la digitalización. Y hay que revisar el aspecto organizacional, la cantidad de gente que tenemos, qué es lo que hacen, de repente hay que enriquecer puestos de trabajo o rotar a las personas en diferentes puestos de trabajo para desarrollarlas, etcétera, ¿no? Entonces es una oportunidad para revisitar toda la organización, ¿sí? Y es una oportunidad, sin duda, para fortalecer la cultura de la organización, que decíamos es lo que lubrica, es lo que hace que las cosas sucedan en una organización, que no se desayune a la estrategia, sino que más bien la facilite para la ejecución estratégica, ¿no? Y eso implica, pues, la presencia de los líderes, una buena comunicación hacia el resto de la organización, implica recordar y fortalecer los valores, los rituales que se tengan, celebraciones de cumpleaños, reuniones de fin de mes, after office, lo que tuviera la empresa como rituales para juntar a la gente, para destacar, dar reconocimiento, lo que tuviera la empresa, ¿no? Hay que volverlo a fortalecer, hay que centrarnos en entender cómo se sienten los empleados, cómo están viviendo hoy el día a día de trabajo, sobre todo en aquellos
momentos que son significativos para los empleados, ¿no? Y volver a fortalecer el trabajo en equipo y revisitar la estructura y fortalecer, simplificar, agilizar todos los temas de estructura y del trabajo en equipo, ¿no? Y recordar de que siempre trabajamos sobre la base de objetivos y debemos, y es una oportunidad también para mejorar nuestro sistema de gestión del desempeño, fomentar la retroalimentación, la comunicación entre los líderes y los empleados, ¿no es cierto? La retroalimentación nos permite crecer y desarrollarnos y corregir y mejorar el desempeño de cada una de las personas y obviamente el desempeño de la organización como un todo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una frase de McLean que dice que en lugar de sentir nostalgia por el pasado, ¿no? Las organizaciones tienen la oportunidad, esta es una oportunidad, de cambiar viejas estructuras y crear nuevos procesos que eliminen las barreras para lograr un trabajo con sentido de propósito y alcanzar los mejores resultados de negocio. Entonces, mi mensaje es, no se trata simplemente de regresar a lo que ya teníamos, de estar igual que antes, sino es una oportunidad de reflexión, de repensar, ¿no es cierto?, estructuras, procesos, puestos de trabajo, roles, acomodarnos, ser más flexibles, ahí donde sea factible, obviamente, ¿no? E ir hacia adelante con una organización que se renueva y que genera entusiasmo en las personas que la integran para alcanzar un alto desempeño y la excelencia en el trabajo. Muy bien, vamos a brevemente a contestar algunas, porque esta ya es la última parte y es muy breve. Vamos a contestar algo del chat, a ver. Sí, profesor, nos había comentado Daniel hace un momento, gracias, le había agradecido la respuesta que había brindado a su consulta y nos comentaba, aún si la empresa les da la opción de regresar y ellos prefieren híbrido, ¿tenemos que atenernos a la ley del teletrabajo? No, porque si si la empresa señala que deben regresar a lo presencial, eso es lo que toca. Si la empresa señala que es híbrido, será híbrido. Y si señala que seguimos mientras dure la emergencia en virtual, así será. La empresa es la que toma la decisión. Ahora, esa decisión tiene consecuencias, ¿no es cierto? Porque el estado de emergencia en algún momento va a terminar, y yo creo que va a terminar muy pronto, ¿no? Y ahí la cosa sí va a cambiar. Y va a cambiar en función, ya sea de la vigencia, de la ley que hoy está vigente, o de las modificatorias legales que se están planteando en este momento y que habría que esperar. Pero lo cierto es que si hoy la empresa decide que regresen, tienen que regresar. Gracias, ¿Me dejo profesor. entender? Sí, ¿Sí? gracias, profesor. Solo sería esa consulta para que usted continúe, profesor, informarle igual a los asociados. No olviden registrar su asistencia en el link que se les ha compartido a través del chat para que posteriormente puedan recibir su certificado. Continúe, profesor. Correcto. Gracias. Sí, solo quisiera hacer una atingencia, porque obviamente para regresar en forma presencial tiene que estar vacunado. Y ahí pudiera ya surgir un tema muy particular con algunas personas que por razones de convicción personal no hayan querido vacunarse, ¿no? Gracias, profesor. Muy bien. Vamos a lo que es el Employee Experience, que es el último punto de esta reunión. El Employee Experience es esa suma de percepciones que tiene un trabajador en las interacciones que tiene con el negocio, con la compañía, ¿no? Llamémoslo viaje, ¿no? Esa ruta que seguimos todos desde que nos seleccionan para ir a trabajar a una empresa hasta el día en que nos vamos. El tiempo que eso dure, meses, un año, años, una vida, no sé, todo ese tiempo que permanecemos vinculados a una organización, ese es el viaje, la ruta que seguimos. Y tenemos, sin duda, momentos muy significativos, momentos memorables, ¿no es cierto? Y vamos sumando percepciones respecto de la empresa en cada interacción con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, con el negocio en sí mismo, ¿no?
Entonces, esa percepción es importante, porque si esa percepción no es positiva, lo más probable es que el trabajador decida, cuando pueda, irse, ¿no? Y además, si las percepciones no son positivas, va a haber muy poco compromiso, ¿no? Va a haber poco compromiso. Ahí está. Entonces, tanto el espacio físico, o sea, el lugar de trabajo, la cultura de la que ya hemos hablado, como la tecnología que utilice la organización, son componentes de esa experiencia, ¿no? Eran tedioso, difícil, es mi trabajo, ¿no? O cómo se simplifica con la tecnología, qué tan contento estoy con la cultura de la organización, qué tan cómodo yo me siento, y también las facilidades, digamos, físicas, espaciales, digamos, que me da la organización para poder hacer mi trabajo, ¿no? Y momentos pues, significativos los hay por doquier, pero vamos acá en este mapa, simplemente está el proceso de selección, cómo me contratan, cómo me incorporan, ¿no? A la empresa, mi proceso de onboarding o de inducción, cómo se maneja mi desempeño, si hago carreras, si me dan capacitación, si tengo oportunidades de desarrollo, si recibo reconocimiento, si mi remuneración se incrementa, ¿no? En el tiempo, y bueno, cuando salgo de la empresa, que es el último momento, cómo es mi salida, armoniosa, etcétera, o no lo es, ¿no? Por eso dicen que una estrategia de experiencia empleado tiene que cuidar el cómo contrato a las personas, cómo las recibo e incorporo a la organización, cómo las vinculo a la organización, cómo las entreno para que hagan bien su puesto de trabajo, cómo busco comprometerlas, cómo brindo bienestar, preocupación por la persona, por su familia, etcétera, cómo lo desarrollo. El desarrollo implica capacitación, oportunidades de crecimiento, retos de trabajo, etcétera. Cómo crezco dentro de la organización, mejora mi remuneración, avanzo en mi carrera profesional, y luego cuando me voy, si me deseas que me vaya bien o terminamos mal, peleados, divorciados, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que las empresas tienen que cuidar, ¿no? Esos momentos significativos con los empleados para mantenerlos comprometidos, entusiasmados y que den lo mejor de sí mismos, que tengan sentido de pertenencia. Soy de aquí y doy lo mejor porque me gusta esta organización, disfruto de su cultura, aquí he recibido oportunidades, he crecido, mis ingresos han mejorado en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces ya terminando, el Employee Experience no es algo que simplemente el empleador, la organización, los líderes se lo tienen que manejar solo. No, hay que escuchar la voz del empleado. Escuchar la voz del empleado significa pedir retroalimentación, significa tener conversaciones, hacer focus group, entender cómo se siente el equipo, cómo se sienten los trabajadores, qué expectativas tienen, clarificar qué se puede y qué no se puede hacer, porque podemos tener expectativas que no sean realizables o factibles en la organización por el tamaño, los recursos involucrados, el tiempo, lo que fuere, ¿no? Pero es escuchar, es tener conversaciones no solo de trabajo, de resultados, sino conversaciones sobre cómo podemos pasarla mejor aquí, qué nos hace falta para ser más productivos, etcétera, ¿no? Para estar más contentos acá. Y es una co-creación de esa experiencia, porque la experiencia la vive la empresa, la vive el trabajador. Y co-crear significa que luego de escuchar, bueno, vamos a hacer esto juntos, me parece una buena idea, bueno, vamos a hacer esto, vamos a poner el hombro para sacar adelante tal o cual iniciativa, ¿no? Y obviamente hoy en día la transformación digital de una empresa ayuda muchísimo porque simplifica el trabajo, ¿no? Sobre todo trabajos muy operativos, muy tediosos. Y hay que tener presente algo que no lo he mencionado antes, pero que es una realidad. Es cierto que el mundo digital cancela trabajos, o sea, se van a perder ciertos empleos, pero también la era digital está abriendo nuevas oportunidades, nuevos empleos que antes no existían, ¿no? Todos los cambios que hay en la sociedad, sí, se pierden, se dejan de hacer algunas cosas, pero también aparecen nuevas oportunidades y hay que saberlas tomar. Rediseñar los procesos, rediseñar los puestos de trabajo,
ofrecer un entorno un poco más flexible, preocuparnos por el bienestar de nuestros empleados, ¿no es cierto? Y hacerle notar a la empresa, ¿no es cierto?, qué cosas pudieran afectar o no nuestro bienestar y cómo podemos llegar a un punto, ¿no es cierto?, entre lo que desea la empresa y lo que necesita el empleado, ¿no? Crear experiencias significativas, memorables a lo largo del tiempo, ¿no? Y dar significado al trabajo, autonomía, un nivel de autonomía para que las personas puedan realizar sus labores sin tanto control o seguimiento estrecho, ¿no? Creer en los equipos, empoderar a las personas y a los equipos, ¿no? Generar crecimiento para que las personas tengan movimiento dentro de la organización, puedan avanzar, hacer carrera, ¿no es cierto? Hacer actividades que tengan un impacto y que generen conexión, ¿no? Para que la gente colabore, trabaje en equipo más allá de las funciones, más allá de silos organizacionales, que es típico, ¿no? Que haya un espíritu de colaboración de cara al cliente, de cara a lograr los resultados, ¿no? Y finalmente, medir la experiencia empleado. Y la experiencia del empleado se mide, obviamente, de una manera es tomar encuestas de clima, pero las encuestas de clima se hacen una vez al año o cada dos años. Sino tomar pulsos por áreas, hacer 3, 4 preguntas simples para saber cómo está la gente y qué necesita, ¿no? Obviamente, evaluar compromiso a través de encuestas de clima, pero también evaluar la gente rota, no rota, por qué renuncia, ¿no? Hacer encuestas de salida, etcétera. Y trabajar este importante variable que es el Net Promoter Score, el NPS, igual como se trabaja con los clientes, que es simplemente hacer la pregunta a la gente si realmente promovería, ¿no es cierto?, la organización, es decir, hablaría bien, recomendaría a la empresa para que otros vengan a trabajar. Y ese es una medida bastante ácida, por así decirlo, porque si yo estoy contento donde trabajo, si me siento satisfecho, si siento que esta es una gran organización donde yo estoy bien, voy a promover, y el día que alguien hable conmigo o vea que hay una oportunidad de trabajo, voy a recomendar a alguien. Pero si yo no me siento totalmente a gusto, al contrario, no voy a recomendar la empresa. Estaré aquí porque no tengo otra alternativa, ¿no? O estaré aquí hasta que me aparezca algo igual o mejor, ¿no? Entonces es importante medir, tomar pulsos a la organización. Y uno como empleado, como trabajador, poniéndose en el otro lado de la moneda, ¿no? Obviamente implica tomar la iniciativa, hablar con los líderes, hablar con tu jefe sobre cómo podemos mejorar el trabajo, ¿no? Para ser más productivo, más eficiente, para sentirnos más satisfechos con lo que hacemos. Porque al final del día es como que si todos estamos en el mismo barco y tenemos que remar en la misma dirección, hagámonos el trabajo que sea más llevadero, más agradable, más fácil, y eso es algo que se puede conversar. A veces los pequeños detalles hacen una gran diferencia. Dicho esto, quiero terminar con una frase de Richard Branson, porque estamos en la hora que los clientes no son lo primero, los empleados son lo primero. Si cuidas de ellos, ellos cuidarán de tus clientes. Y con ello doy por concluida la conferencia. No sé, creo que han quedado un par de preguntas, me parece. Profesor, muchas gracias. Igual informarles a los asociados, no se olviden registrar su participación. También comentarles, invitarlos a que puedan dejar las consultas a través del chat, y también informarles que al culminar la ronda de preguntas tenemos un representante de la universidad que les va a brindar información acerca de los cursos que brinda la universidad. Sí, profesor, el señor David Guamanchay nos comenta, pero esta ley no afecta a la autonomía de la empresa en decidir cómo será la modalidad de trabajo. A ver, la empresa es la que decide la modalidad de trabajo. Obviamente, la decisión que tome va a estar en función de sus necesidades. Si yo tengo una operación de producción, yo no puedo mandar a teletrabajar a la gente, porque necesito que estén al pie de máquina, o si tengo
perdón, un almacén y tengo que despachar productos, yo necesito que estén presencial, no hay forma que lo hagan desde un lugar remoto, ¿no? Gracias, profesor. Y quisiera ahí agregar algo, ¿no? La necesidad real de un puesto de trabajo implica qué características va a tener ese puesto de trabajo. Y esa descripción del puesto de trabajo la hace la organización. Sí, yo he comentado que esta es una oportunidad de revisitar eso y ver cómo lo podemos hacer mejor. Y si podemos introducir algún tipo de flexibilidad. Eso depende si es factible o no es factible según el puesto de trabajo. ¿Sí?